Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Estimado Fer, muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto muy grande poderlo saludar. Rodri, también te saludo con gusto. Y hoy traigo un tema misterioso, no paranormal, obviamente, pero es un tema, pues, de esos que te dejan pensando, ¿no? Sobre todo, quiénes fueron las personas que estuvieron involucradas, por qué acabaron en esa situación, en fin. Vámonos al año 1956, Ajá. 20 de diciembre. El río de Tijuana todavía no estaba canalizado, estaba la ciudad prácticamente deshabitada. En la zona de lo que es hoy la vía rápida, pues bueno, no había pavimento, no había nada, no se habían abierto todavía caminos de ningún tipo. Pues bueno, en lo que es hoy la colonia Río, estaban realizando trabajos para abrir caminos y lograr una mejor acceso. O sea, mucho antes de la urbanización de la zona arriba, como 20 años antes. Digamos. Año 56, exactamente. Entonces, uno de los operadores de una máquina excavadora estaba ahí haciendo sus funciones normales, como siempre, y llega el ingeniero encargado de estas obras y le dice que abra una calle con la máquina con la que estaba trabajando. Entonces se da la tarea de llevar a cabo esta actividad, y de entre el fango, de entre la arcilla, a la hora de que estaban levantando la tierra, empezaron a salir huesos humanos y cráneos. Repito, esto es en las orillas del río Tijuana, sí. Para ser más específicos, en la zona donde hoy se encuentra un conocido motel. Es en esta zona, pues, donde empiezan a salir estos huesos. Inmediatamente se da aviso a las autoridades, se da aviso también a la prensa, que llegaron inmediatamente, y dan la orden de que comiencen a excavar. Pasa una semana, continúan saliendo huesos, continúan saliendo cráneos humanos, no eran huesos de animales, y es muy interesante porque se empiezan a hacer investigaciones. En esa zona había rancherías, ¿no? Uno de estos ranchos, pues bueno, se iba a ver afectado por esa apertura de la calle que querían abrir. Pasaba ahí por ese rancho, y el dueño de esta propiedad da una declaración, da un testimonio. Cuando él llegó en 1918, había lápidas, había tumbas, había criptas en las márgenes del río Tijuana, y estaban, pues obviamente, pues como las conocemos todos, ¿no? Con las cruces, con nombres, con fechas. Dice que cuando llegó en 1918 había alrededor de 100 tumbas que se fueron perdiendo, pues con el paso de los años, se fueron perdiendo con las lluvias, con las crecidas del río. Ya sabemos que en temporada de lluvias fuertes el río tiende a crecer, el río Tijuana, entonces claro, pues se llevó a muchas, ¿no? Quedaban ya muy pocas cuando se realizó esta excavación. Repito, sacaron alrededor de 50 esqueletos de personas, pero las pocas tumbas que todavía había ahí eran alrededor de 20, más o menos. O sea, algunas fuentes mencionan más, otras menos, pero en promedio esa era la cantidad. Hay muchas versiones muy interesantes de quiénes eran las personas que estaban ahí sepultadas, qué estaban haciendo ahí, ¿por qué? Una de ellas, que es la que yo creo que es la más apegada a la realidad, habla de que en esa zona, en la batalla de Tijuana, de la que ya hablamos hace tiempo, en 1911, en ese sector en específico se libró uno de los combates, pues, más importantes. Entonces, obviamente, en un campo de batalla, los cuerpos muchas veces no se los llevaban a otras partes, los enterraban ahí mismo. ¿Por qué se menciona esto? Se menciona porque algunos de los huesos traían restos todavía de ropa, algunos traían insignias militares, e incluso descubrieron algunos fusiles ahí abajo de la tierra, ¿no? Sí. La otra versión es de que en tiempos de cuando funcionaba el casino, y esto lo dijo el dueño del rancho que estaba ahí en la zona, a veces asaltaban a las personas que salían del casino, pues obviamente con ganancias,
o eran ajustes de cuenta de deudores del mismo casino. Entonces iban, los ejecutaban y los enterraban en esta zona, ¿no? Y hay otras versiones que, bueno, que eran panteones familiares, que era gente que, pues bueno, pasaban por aquí, que se morían, que venían acompañados y que los enterraban. Pero la versión más apegada a la realidad, para mí, no sé para ustedes, es la de que se trataba de combatientes de la batalla de Tijuana. Ya. Entonces, está bastante interesante, se hicieron las investigaciones, los huesos se los llevaron al forense, los analizaron, luego de ahí ya se dio la orden de que los sepultaran en el Panteón Municipal número 3 aquí en la ciudad de Tijuana. Entonces, ¿tienen algún tipo de tumba específica estos encuentros o fue una... Desconozco, no conozco el Panteón número 3, pero sería cuestión de ir, investigar, preguntarle a la gente que pues, tiene más conocimiento de ese cementerio en específico, que dónde llevaron los huesos que se encontraron en 1956 en las márgenes del río Tijuana. Y hay otra versión que esa está un poquito ya más rayando en lo fantasioso, ¿no? Que el dueño del rancho que estaba en esa zona, que era un asesino serial y que enterraba los cadáveres ahí cerquita de su propiedad. Porque dicen que era un tipo un poco raro, un tipo un poco extraño, quién sabe, no lo podemos confirmar, pero a mí lo que me llama la atención es que por qué traían insignias militares algunos de los esqueletos, ¿no? Los restos de la ropa, ¿no? De los uniformes. Entonces, muy posiblemente, para mí sí es lo que es correcto, lo más probable, que hayan sido combatientes de la batalla. En aquellos tiempos, pues la identificación de cuerpos era muy complicada, pues, muchos años antes del ADN, ¿no? Totalmente. El descubrimiento del ADN Y si alguien gusta, por ejemplo, corroborar esta información, en cualquier hemeroteca, váyanse a las noticias del 21 de diciembre, en los periódicos del 21 de diciembre del año 1956, y ahí aparece esta nota, porque la prensa sí la cubrió en su momento, ¿no? 1956, se descubre en el 20 de diciembre, y ya me imagino que para el día 21, pues bueno, ya la noticia había corrido como reguero de pólvora, y más que pues Tijuana era una ciudad sumamente chica en aquellos años. Claro. Bueno, pues interesante este pasaje. Fíjate que tiene conexión de alguna manera con algo que venimos a sufrir ya en épocas más recientes, que es pues la desaparición de personas, la localización de fosas clandestinas por muy diversos lugares, no solamente aquí en Baja California, pero aquí ha sido ya algo pues demasiado común. Cada vez hay más colectivos de búsqueda de personas, cada vez se localizan más en restos humanos, algunos ya han podido ser identificados, pues gracias a la ciencia forense. Es correcto. Con la que se dispone actualmente. Pero fíjate, justamente hay una declaración que señala que, dice Fernando Cegueda, presidente de la Asociación por los Desaparecidos del Estado, que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas insisten en la necesidad de crear este Instituto de Ciencias Forenses, ya que consideran que la mitad de las personas que están buscando se encuentran sepultadas en la fosa común, que es otro tema, ya conectado con la actualidad. Se está construyendo ya un lugar, algo que coloquialmente se conoce como el Panteón Forense, para que no haya este problema de personas que no son identificadas, que no son reclamadas después de su fallecimiento y que van a la fosa común, y después cuando aparece algún familiar, pues no hay manera o cuesta mucho dinero recuperar los restos, y entonces de esta manera se estarían más identificados con alguna fotografía, con algunas características del cadáver, de manera que si se presenta algún familiar se puede dar, al menos en un plazo razonable, de algunos años, con la localización del cuerpo. Pero bueno, pues fíjate, nos vamos al 56 y estábamos enfrentando cosas de alguna manera parecidas. Ya se veía, ¿no? Y más esa versión que se maneja de que eran ejecutados del casino, porque pues todos sabemos que Lampa siempre estuvo dentro de este tipo de negocios, ¿no? Entonces yo no descarto la posibilidad de que sí haya habido algunos ejecutados, algunos deudores, en fin, en lo que era el casino de Agua Caliente. Pero pues ahora sí que si nos basamos en las evidencias, yo atribuyo que todo esto
todos estos cadáveres son de los combatientes, ¿no? Pues más cuando señalas que había todavía restos de algunas insignias, de uniformes, de fusiles, pues sí, claro, eso creo que es una pista muy y más clara. que fue un campo de batalla durante la batalla de Tijuana en 1911, entonces sí es muy probable de que sean soldados, que sean Por el estado de combatientes. descomposición y demás, porque si no serían cuerpos enterrados por serial 20 años atrás, 10 años atrás. No, pues más, ¿no? Sí, Pues porque más. fue en el 56 y la batalla fue en el 1911. Sí, pero si hubiera sido, Estamos el hablando de asesino, 40 años. si hubieran 45. dicho el asesino serial de al lado, pues no podrían tener ese tiempo de Así es. haber sido enterrados. Claro. El señor, no creo, tendría Claro. 20, 30 años, pues no puede los haber enterrado de nacer, ¿no? Sí, él llegó en 1918 aquí a la ciudad de Tijuana. Este individuo. Este individuo, el dueño del ¿Y rancho. tiene nombre? Sí, aquí lo tengo anotado en una hoja. Lo anoté por curiosidad para investigar un poquito más. Era Luciano Salgado Navarrete. Era el nombre del dueño de este rancho que estaba en esa zona, que también estaba cerca de los bungalows de Agua Caliente. Toda esa zona había un puente de madera. ¿Ya por donde existía el pasaba casino en 1911? No. No, en 1911 no. Pero para el 56. Pero para el Sí, 56 claro, ya era el claro, centro, sí. era el Sí, bueno, centro ya. escolar. E incluso el dueño de este rancho, el señor Salazar Navarrete, comentaba que él le tocó ver la construcción del casino los 10 años, ahora sí, desde que se puso la primera piedra hasta que dejó de ser casino, que a él le tocó presenciar todo eso. Entonces, hay ahí un cierto misterio sobre quiénes son las Que personas. abre un margen a la creación de versiones de todo tipo. La teoría de la conspiración, la creación de leyendas. Sí, ¿no? incluso hasta escribir alguna historia, hasta puede salir para escribir una novela, o sea, Sí. quien tenga las O dotes es ahí un dato que de no. Para una serie de escritor. Netflix. Exacto, y además, pues bueno, hay que mencionar aquí en Tijuana, tenemos panteones muy antiguos, como el número 6, que está sobre el Boulevard Benítez, este panteón tiene la tumba más antigua de Tijuana, que data de 1882. Yo no nos habíamos Lo platicado habíamos sobre comentado, eso, sí, que después pienso hablar de ese cementerio porque también está bastante interesante la historia del mismo Sí. y de cómo están acomodadas ahí las tumbas. Hay tumbas incluso de gente que perteneció a la masonería por el tipo de símbolos que tienen. O sea, está Claro. interesante, valdría la pena hacer una visita y Claro. hacer un buen reportaje de ese Hay cementerio. muchas cosas que ahí están, ¿no? Solamente es cosa de indagar un poquito más, ¿no? Y nos enteramos de cosas que a veces son realmente sorprendentes, como esto que nos compartes. Sí, en el 60 éramos 154,000 habitantes, igual. ¿No? Pues ya era Ya estaba una población considerable, sí. Sí. Sí, Más de 150,000 habitantes. Bueno, considerando que en 1911 eran 700 aproximadamente. Sí. 700 El habitantes. crecimiento es como está ahorita. El crecimiento actual es no impresionante. para, sí, no para. Es impresionante. Así es. Y sigue creciendo esta ciudad. Bueno, pues muy bien, gracias, mi querido No, Javier. hombre, es un placer y pues qué bueno que este tipo de temas vayan saliendo porque Sí. pasamos por esas zonas a diario Sí, y ni por la cabeza nos pasa de que Claro. ahí se trabó combate, de que ahí había tumbas, había un cementerio, en Sí. fin, es parte de la historia de la ciudad que hay que conocerla porque pues es desconocida por el 98% de los habitantes de Tijuana, entonces pues Así hay que es. contribuir un poquito para que se conozca más. estupendo. Pues gracias, siempre cosas interesantes que nos traes aquí, muy bien. Gracias claro. al licenciado Julián Lozano por su participación de este día. Bueno, continuamos un poco con más información. Miles de trabajadores, hubo una manifestación bastante numerosa de maestros que manifestaron su inconformidad, primero que otra cosa, con el líder de la sección 2 del CENTE, Juan Enrique